Desarrollar últimas sesiones en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y sin duda alguna hay varios temas que son de relevancia, de importancia y de relevancia. Y estamos haciendo referencia a esta ley SGAIB, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, y esto se tiene que estudiar o se tendría que estudiar esta semana en la Cámara de Senadores. ¿En qué consiste la ley SGAIB? La ley SGAIB tiene un nombre que es la devolución premiada, es decir, si una persona es condenada a 20 años de prisión por corrupción como funcionario público, y si devuelve el dinero, se le reduce la condena a 5, imagínate. Es decir, si te pillan, devolves nomás y no pasa nada. Y si no te pillan, sí que feliz de vos, ¿verdad? Totalmente. Esta es una aberración, nos decía el otro día el diputado Edgar Olmedo, y estaba leyendo también en algunos medios que el senador ovetense Mario Varela considera como una ley inconstitucional. Queremos conocer un poco detalles de esto, senador Mario Varela. Muy buenos días, gracias por atendernos. A ver, ¿nos lo estamos escuchando muy bien al senador Mario Varela? En el fondo se lo En el escucha. fondo, ahí casi lo escuchamos. A ver, pues, senador, ahí estamos. Ahí. Sí, ahí sí. Sí. Ok. Estoy atento. Buenos días, senador. No, decíamos Buen día. que esta ley SGAIB ya tiene media sanción y esta semana tendría que ser estudiada en la Cámara de Senadores, y te leíamos por medios nacionales calificar de inconstitucional este proyecto de ley. Sí. Efectivamente. Bueno, primeramente esa ley es una de las últimas grandes barbaridades legislativas que hemos escuchado en los últimos años. Es una invitación al robo. Realmente increíble cómo sin debate se haya podido aprobar en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Pero bueno, esa es una cuestión, una consideración política. Pero en referencia a la inconstitucionalidad de esa ley, evidentemente viola muchos principios constitucionales y también dentro de la dogmática penal. Inconstitucional porque genera una desigualdad en el tratamiento y en el abordaje a favor del funcionario público que comete un delito, un hecho punible de robo contra el patrimonio del Estado, y discrimina a otros ciudadanos que no tienen ese estatus o ese tratamiento de funcionario. Entonces ahí ya viola el principio de igualdad, artículo 46 y 47 de la Constitución. No puede existir ningún tipo de privilegio, porque le estamos dando un privilegio a un funcionario público deshonesto que ha cometido un hecho punible, y que si devolviera, porque eso es lo que establece esa modificación, las leyes gay, que si devolviera lo robado, se le puede reducir hasta el 50% de la pena. Y eso realmente es inconstitucional. Además, viola los principios de la dogmática penal de la sistematización del código, en este caso del Código Penal, porque el artículo 67 es una remisión de otro artículo, no es el principal. Entonces viola también la técnica legislativa, y además esta situación va a generar una violación también de varios convenios y tratados internacionales que el Paraguay ha suscrito en la lucha contra la corrupción. Inclusive el gobierno tiene un plan que ha presentado públicamente de lucha contra la corrupción, y este tipo de iniciativas legislativas lo único que va a hacer es generar
una gran inseguridad jurídica y una muy mala imagen del país hacia el exterior. Esto va a tener también no solamente una implicancia jurídica, si se aprobare, sino también una muy mala imagen en materia de riesgo de inversión económica para el país. O sea, es sumamente negativo. Para rechazar. Estamos perdiendo un poco la comunicación, senador. Creo que estás en ruta, pero aquí sobre el aspecto, perfecto. Sí, sobre el aspecto de imagen internacional, creo que no deja de ser interesante e importante analizarlo, porque estamos en un proceso donde no sé cómo le llaman, el riesgo país le suelen llamar algunas veces, ¿verdad? El riesgo país también es medido por la inseguridad jurídica, senador. Bueno, este tema de la comunicación a veces... vamos a esperar que se recupere la comunicación, pues está en ruta, nos decía el senador, para poder establecer de nuevo el contacto. Es terrible esto, Néstor, y ya se habla ya que esto es justamente, se planificó teniendo prevista la condena del hermano de Bachi Núñez. Hola. Sí, ahí senador, recuperamos la comunicación. Sí, hablábamos del riesgo país. Sí. Y Paraguay está trabajando en una hoja de ruta ya en varios gobiernos, no solo en este, de buscar ser considerado un país de inversión, es decir, un país con seguridad jurídica, con reglas claras, con normativas, leyes que garanticen la inversión. Y nosotros con este tipo de iniciativas, lo único que vamos a hacer es hacer correr la inversión y el capital internacional que quisiera instalarse en nuestro país. Yo, por lo menos como asesor jurídico de una empresa, no recomendaría invertir en un país que está generando leyes que promueven la corrupción y el robo. O sea, esto tiene un impacto no solamente, reitero, en lo penal o en un proceso jurídico penal, sino también un efecto económico sumamente negativo para el país. Entonces, esta ley debe ser rechazada. Su aplicación, eso olvidaba otro detalle importante. Si es que se aprobare, ojalá que no, si se aprobare, esa ley es aplicable inclusive para casos ya culminados con sentencias. Pues recuerden que el principio de irretroactividad de la ley tiene una excepción en el derecho penal. Cuando es más favorable al reo encausado, es aplicable. Es decir, a todos los casos de corrupción que tengamos ya sentencia, esta ley podría aplicarse. Y además, agrego lo siguiente, el código también tiene salidas para poder reparar daños, y no, pero no es el método. Esto ya es muy alevoso. De forma directa, o sea, vos robas y te pillan, devolves, y si no te pillan, bueno, mejor todavía va el yo creo que entonces, lo que de cualquier manera, desde todo punto de vista, es sumamente negativo. Lo que nos dijiste en principio, creo que es el titular, es una ley que invita a robar. Es una ley que invita a robar, nos decías al principio, senador. Bueno. ¿No me escucha? ¿No me escucha? ¿O me escucha el senador? Bueno, situación terrible la comunicación. Hay una información de último momento, Néstor, que de acuerdo a lo que se está teniendo desde Tacumbú, algunos reos aseguran que hay demasiados muertos en el lugar y que no hay capacidad de defenderse con la contingencia policía militar. Senador, qué terrible este tema de la comunicación, pero vamos a retomar. No, decía... Tengo la disculpa al caso. No te preocupes. Decía, senador, que para nosotros el titular de esta nota es una ley que invita a robar. Así es.
Terrible. ¿Cuál es la posición que se está adoptando con relación a esta ley y su posible sanción o rechazo en la Cámara de Senadores? Aparentemente, por lo que yo puedo percibir, todavía no tuvimos reuniones de bancada respecto a este tema en particular, pero veo que no tiene buena aceptación en el Senado. O sea, mi percepción y mi olfato dice que podría rechazarse. Seríamos muy poco bajo el nuevo gobierno también, y la bancada oficialista no le estaría ayudando al gobierno con la aprobación de esta ley. Es una aberración total, es un retroceso total, y sería una degradación extraordinaria de la democracia y de la transparencia. Realmente es una amenaza total. Es increíble cómo haya tenido media sanción. Se hablaba y se especulaba de que esta ley se preparaba para beneficiar al hermano de Bachi Núñez. Yo personalmente no creo que sea por un caso puntual, pero hay muchos que podrían ser beneficiados. Yo tampoco creo, pero si se aprobara, desde luego que es aplicable. Claro, claro. Ahora también, senador, saludándote, buenos días, y a todo esto, si esto partiese como iniciativa desde el Ejecutivo, digo, y me pregunto, aunque tampoco hasta hoy día Santiago Peña salió a decir o a desautorizar a Skype, tiene un silencio cómplice al respecto. En el momento del planteamiento del debate, ¿cómo es que pasa inadvertidas tantas situaciones como las que planteaba el doctor, los principios generales del derecho penal, cuestiones que tienen que ver con tratados, normas internacionales? ¿Cómo es que pasa inadvertido eso con diputados? ¿Es una omisión voluntaria de adrede, o estamos ante una Cámara de Diputados absolutamente ignorante a las cuestiones que entienden o deben de entender? Y yo creo que cualquiera de las hipótesis que planteas es aplicable. No podría darte detalles porque no hice un seguimiento del debate, pero me dijeron que casi no hubo debate. Se aprovechó esa mayoría coyuntural cuando se aprueba la ley de superintendencia de jubilaciones, y ahí entró y se aprobó. Pero si uno empieza a debatir con seriedad, con gente calificada, con penalistas de nivel y de reconocida trayectoria, por unanimidad tiene el rechazo, Néstor. Totalmente. Y entonces realmente es increíble. Debe llamar la atención. Tenemos gente muy representativa y entendida, como el caso del diputado Edgar Olmedo, que tiene una opinión también similar a la nuestra, y de varios penalistas. Él ejerció varios años la profesión de abogado, sabe perfectamente cómo se aplica este tipo de herramientas, y esto con la implicancia política y económica es muy negativo para el país. También, senador, y lo que se va evidenciando es negativo para la salud democrática de nuestro país, es esta mayoría coyuntural circunstancial, aplanadora en el legislativo, algo que se advertía, recuerdo, desde aquel 31 de junio cuando se conformaba hasta la propia mesa directiva. Sí, efectivamente. Las mayorías son importantes en democracia cuando no hay acuerdo o un mínimo consenso. Un consenso total no existe en democracia, pero tiene que existir un mínimo de debate y un mínimo de legitimidad, porque cuando se le excluye a los sectores que no son oficialistas, entonces a mí me parece que va perdiendo la legitimidad que se necesita. Eso no significa que vos puedas hacer lo que se te antoje porque tenés la mayoría coyuntural, sino tenemos que tener alguna base también de debate racional, como en este caso en particular de esta ley Skype. Por lo tanto, yo creo que también el oficialismo tiene que reflexionar al respecto. Le conviene al oficialismo que también los sectores, por más de que no estén de acuerdo, por lo menos que tengan
la presencia de sectores que no sean oficialistas y no gobernar solamente con una mayoría ajustada. Hay que construir también la legitimidad para darle el respaldo necesario a las decisiones, especialmente en la formación y en la sanción de leyes. Bueno, senador, y esto que, cambiando radicalmente de tema, pero bien definida ya la posición sobre esto, la intervención en Tacumbú, ahora nos confirman que un agente del grupo Lince